Ante todo, muy buenos días. El día de hoy, en esta unidad, miraremos pues lo que es la química de los alimentos. ¿Sí? ¿Qué es un alimento primeramente? Dice, se entiende pues por alimento toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta, dice, ¿no? Que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, un chicle y cualesquiera otras sustancias que se realicen en la fabricación, preparación u otros tratamientos de alimentos. ¿Sí? En otras palabras, pues el alimento es todo lo que el ser humano puede consumir, ¿no? Y dentro de ellos pues tenemos un alimento pues ya sea natural, ya sea un alimento ya transformado, ejemplo podría ser pues un frugos, ¿no? Podría ser también una mermelada, entonces son alimentos que ya han sido transformados y que se puede consumir, incluyendo también pues las bebidas, ¿no? Las bebidas como eh, puede ser un vino, ¿no? Un chicle o cualquiera eh, de estas sustancias, ¿no? Pero en lo que es pues en lo que es a nivel internacional pues hay un código de alimentos o el Codex Alimentarios, la cual es un grupo de normas, reglas que lo establecen, la fabricación y la seguridad pues alimentaria para el consumidor, ¿no? Entonces, es decir, para elaborar un alimento, ¿sí? Se puede regir a estas normas internacionales, ¿no? ¿Qué más? El alimento, dice, es cualquier sustancia normalmente ingerida por seres vivos, dice, con fines nutricionales y psicológicos, dice, ¿no? En la parte nutricional, pues, regula el anabolismo y mantenimiento de las funciones fisiológicas como el calentamiento corporal. ¿Eso qué quiere decir? En la parte nutritiva, consumir un alimento me va a ayudar a que mi organismo funcione correctamente, ¿no? Es decir, si yo voy a ingerir un alimento, pues me va a ayudar a que me nutra, ¿no? A recuperar toda mi energía gastada, ¿no? A grandes rasgos eso es. Luego tenemos a lo que es la parte psicológica, dice satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. Es decir, si yo quiero algo para comer, ¿no? O digamos yo tengo sed, ¿no? Entonces yo tengo que consumir una bebida pues refrescante, ¿sí? La cual yo voy a consumir y de esa manera pues yo voy a satisfacer esa necesidad, ¿no? Y de eso se llama pues también pues la parte psicológica, ¿sí? Tenemos pues la ciencia de los alimentos, dice, ¿no? Dice, es la ciencia que estudia eh, es la ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los alimentos en relación con su estabilidad, precio, calidad, procesamiento, seguridad, valor nutritivo, inocuidad y facilidad de preparación para el consumo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? La ciencia de los alimentos va a estudiar las propiedades físicas. ¿Y qué son las propiedades físicas? Las propiedades físicas, es decir, todo lo que nosotros podemos percibir pues con nuestros sentidos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una leche al lado, ¿no? Nosotros diremos que es de color blanco, eh, de repente es medio espesito, de repente podríamos decir tiene un porcentaje de grasa, ¿no? Tiene grasa, ¿no? Entonces son ejemplos claros de propiedades físicas. Si te digo propiedades químicas, es decir, son los eh, de cambios estructurales pues en una sustancia. Un ejemplo así sencillo nomás pues sería, a ver, si yo tengo la leche, ¿sí? Y
y se va a transformar a yogur, ¿no? Es decir, la leche que tiene un componente que se llama pues la lactosa, ¿no? Ese componente es el azúcar de la leche, ¿no? Esa lactosa, cuando yo lo voy a poner una cierta cantidad de microorganismos, ¿no? Va a transformar esa lactosa, lo va a transformar a ácido láctico y por consiguiente pues hubo este cambio mediante reacciones químicas, ¿no? Ese sería pues una propiedad física, es un ejemplo, una propiedad química, perdón, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Y en lo que respecta a lo que son propiedades biológicas, es decir, eh, es pues es un proceso que se realiza pues los seres vivos, dice, ¿no? Y que lo hace con la finalidad de conservar la especie, ¿no? Es decir, cómo un organismo vivo trata de mantenerse vivo, ¿no es cierto? Va a mantenerse vivo utilizando pues todo su sistema pues que necesita para sobrevivir, ¿no? Como es decir, la respiración, también pues la alimentación, ¿no? Y coma, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere pues con propiedades biológicas, ¿no? En este caso de los alimentos sería pues por los cambios, digamos, que puedan ocurrir, ¿no? En relación con su estabilidad, precio, calidad y toda la ciencia de los alimentos también pues se relaciona, dice, con lo que es el precio, ¿no? Con la calidad, con la transformación, con la seguridad, que sea pues seguro para el ser humano, que tenga un valor nutritivo y que sea pues inocuidad, significa pues libre de contaminación y la facilidad pues de preparación para el consumo, ¿no? Las materias primas o las materias que están pues implicadas son la bacteriología, que es el estudio de los microorganismos, la química, encargada de las reacciones químicas, la biología, trata pues de los seres vivientes, y la ingeniería pues va a tratar del desarrollo de repente de nuevas tecnologías, ¿no? Y de esa manera pues hacer cambios pues si se quiere decir pues en algunos aspectos eh, relacionados pues en la industria de los alimentos, ¿no? Bueno, es un ejemplo nada más. La química de los alimentos también trata de la composición y propiedades de los cambios químicos, dice, ¿no? Es decir, la química de los alimentos trata de la composición y propiedades de los cambios químicos que sufren los alimentos durante la manipulación, proceso y almacenamiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Es decir, que esta química de los alimentos también pues se trata del estudio de cómo se puede manipular los alimentos y qué consecuencias por esa manipulación de alimentos pueda ocurrir. Es decir, si yo un alimento lo voy a manejar o lo voy a agarrar pues adecuadamente, ¿no? Ese alimento va a estar pues de repente sin carga microbiana, ¿no? Y si yo lo agarro pues inadecuadamente, ese alimento se va a contaminar, ¿no? Entonces, algo así. Y en lo que es la parte de proceso, significa que cuando yo tengo una materia prima, ¿sí? Los cambios que va a pasar hasta que me salga el producto final. Ejemplo, tengo una fruta, lo voy a pesar, lo voy a seleccionar, lo voy a triturar, lo voy a llevar a una concentración, lo voy a envasar y voy a tener la mermelada, ¿no? Y en el almacenamiento también, ¿no? ¿Qué cambios va a ocurrir durante pues un alimento cuando se encuentra pues almacenado, ¿no? De repente hay cambios pues físicos, químicos, ¿sí? Coma, etcétera. Materias implicadas, dice, ¿no? Es decir, tenemos la bioquímica, ¿sí?
La bioquímica pues se va a tratar el estudio de de seres de seres vivos, ¿sí? O las reacciones que van a provocar los seres vivos, pues eh, bien favorablemente o desfavorablemente. Después tenemos la química fisiológica, ¿sí? Es decir, eh, los cambios, los cambios eh, que puede sufrir pues eh, por medio de algún tipo de reacción, podría ser en un alimento, ¿no? Tenemos la botánica, el estudio pues de los vegetales, la zoología pues el estudio de animales, y la biología molecular pues el estudio pues de la estructura pues de un ser, ¿no? Ya puede, de un ser pues de una sustancia, ¿no? Como etcétera. La historia de la química y los alimentos pues data desde 1780, ¿no? A 1785, dice, ¿no? En este caso el señor Wiltey Slates, dice, aisló y estudió pues las propiedades de la lactosa, dice. Preparó pues el ácido málico por oxidación del ácido láctico, conservación del vinagre mediante el calor, aisló pues ácido cítrico a partir del jugo de limón y las grosellas, aisló el ácido málico de manzanas y determinó pues en 20 frutas los ácidos málicos, cítricos y tartáricos, ¿no? Este señor en ese año de 1780 a 1785 hizo muchos descubrimientos, ¿no? Esos descubrimientos pues que ya les he detallado, bueno, ¿no? Lo he mencionado, ¿sí? Es decir, en este caso pues uno de los me parece el que es más llamativo es la conservación del vinagre mediante el calor, ¿no? Es decir, este señor pues en la actualidad pues se utiliza el vinagre también como un medio de conservación de un alimento, ¿no? Es decir, si yo hago un encurtido, ingeniero o profesor, que ese encurtido es un producto de pura verduras, ¿sí? Ese producto de pura verduras en la cual se incorpora pues se incorpora el vinagre como medio de conservación, es decir, va a ser este vinagre va a hacer de que estas verduras eh, aguanten por mucho más tiempo, ¿sí? Luego en 1784 a 1786 pues dice Antoine Laurent Lavoisier, dice, ¿no? Este científico estableció, dice, bases fundamentales de los análisis orgánicos de combustión, demostró el proceso de fermentación, podía expresarse en una ecuación equilibrada, intentó determinar composición del elementos y publicó primeros trabajos de los ácidos orgánicos de diversas frutas, ¿no? Entonces, este señor también pues hizo análisis orgánicos por la combustión, dice, ¿no? Y demostró que el proceso de fermentación podía expresarse en una ecuación, ¿sí? Si vemos nosotros una fermentación, pues la fermentación son los cambios o las reacciones pues en la cual pues el azúcar es transformado en alcohol, ¿no? Entonces este señor pues hizo pues o lo demostró a partir de fórmulas matemáticas, dice, ¿no? Cómo es el proceso de fermentación, pero en la parte matemática. Luego, en 1804 a 1807, dice Nicolás Theodore de Saussure, dice, estudió el intercambio del CO2 y oxígeno, ¿no? Y el O2, dice, ¿no? Durante la respiración de las plantas, ¿no? En este periodo este señor demostró, es decir, el intercambio que hay pues entre el CO2 y el oxígeno, ¿no? Ejemplo, nosotros los seres humanos, nosotros botamos, ¿no? el CO2 de nuestra boca cuando nosotros respiramos, ¿no? En cambio las plantas, ¿qué es lo que hacen, no? Las plantas absorben ese CO2 y lo transforman en oxígeno y nosotros vivimos con el oxígeno. Entonces ese es ese intercambio que este señor lo demostró, ¿sí? Luego en 1811
Joseph Louis Gay-Lussac y Louis Jacques Thénard, primer método de estimar cuantitativamente los porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno en los productos vegetales desecados, ¿sí? Primeramente, para saber pues qué es estimarla cuantitativamente, primeramente ese término de cuantitativas se representa por cantidad. Yo te digo, demuéstrame cuántos panes hay en aquella bolsa, ¿no? Y tú me vas a decir que, profesor, en aquella bolsa hay 25 panes, ¿no? Entonces yo te voy a decir que tú la has evaluado cuantitativamente, es decir, la cantidad estás evaluando, ¿no? En este caso, pues este señor dice, determinó la cantidad pues de carbono, hidrógeno y nitrógeno, dice, ¿no? Es decir, lo cuantificó, sacó las cantidades, ¿sí? Para poder pues determinar, ¿no? Es decir, buscó algunas pues lo determinó para el secado en productos pues vegetales, ¿no? Es decir, productos que han sido deshidratados, ¿sí? Entonces él lo determinó, ¿no? Cuánto de carbono hay, cuánto de hidrógeno, cuánto de nitrógeno hay, ¿sí? Luego en 1807, ¿sí? aisló, dice, pues aisló los elementos de potasio, sodio y otros componentes más, ¿sí? Este señor trató de aislar, dice, aislar significa pues digamos, tenemos un todo, ¿no? Tenemos, digamos, tenemos una leche que tiene estos componentes. Tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene minerales, ¿no? Tiene agua, tiene, digamos que tuviese unos 4 componentes. Aislar significa, digamos, dice, yo voy a aislar pues el agua, ¿no? Y saca todos los componentes, los saca excepto el agua, ¿no? Es decir, aislado el agua, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere con lo que es pues el aislamiento, el término de aislamiento. En este caso, pues aisló, dice, no todos esos componentes que se ha mencionado lo aisló este señor, ¿no? Dice, afirmó que las sustancias vegetales más esenciales constan de hidrógeno, carbono y oxígeno. Y también dijo, ¿no? Todos los vegetales tienen pues hidrógeno, carbono y oxígeno, dice. ¿Qué más? En el siglo XIX, dice Johannes Jacobs Berzelius, dice, empezaron por primera vez las fórmulas químicas, dice. Berzelius comprobó la ley de las proporciones definidas mediante determinadas componentes elementales de uno de los productos. También ideó un método de determinar con exactitud el contenido del agua de las sustancias orgánicas, ¿no? Thomson demostró que las leyes se rigen, la composición de las sustancias orgánicas también se cumple en las orgánicas, ¿sí? Entonces emplearon por primera vez las fórmulas químicas, dice, ¿no? Este señor, ¿sí? O esos dos señores emplearon, ¿no? Entonces también ideó, dice, métodos para determinar con exactitud pues el contenido de las sustancias orgánicas. Profesor, ¿qué son sustancias orgánicas? Son aquellas sustancias pues que podríamos decir son desechos de seres vivos, ¿no? A eso se le conoce como sustancias orgánicas, ¿no? Es decir, a ver, un ejemplo podría decir, a ver, de una planta, ¿cuáles son sus desechos orgánicos? De repente me van a decir pues las flores secas, ¿no? Las raíces secas, ¿no? Algo así. Luego emplearon por primera vez pues fórmulas químicas, dicen, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Luego en el siglo XIX seguimos, ¿sí? Michel Eugène Chevreul, dice, señaló técnicas entonces disponibles para el análisis orgánico, dice, ¿no? La extracción de un solvente neutro como el alcohol, el agua o éter acuoso, dice. Destilación simple, fraccionada, destilación de corriente de vapor, pasos de sustancia de un tubo
incandescente, análisis de oxígeno. Gracias por investigaciones sobre la composición de la grasa animal, se pudo descubrir el nombre de los ácidos etióricos y oleicos. ¿Sí? En este año o en este siglo, dice, este señor hizo grandes descubrimientos, ¿no? Es decir, descubrió algunos, los más predominantes sería pues la utilización pues de los solventes, ¿no? Es decir, los solventes son aquellos compuestos, ¿no? Como son el agua, el alcohol y éter acuoso, ¿no? Este señor pues hizo pues la extracción con un solvente neutro, dice, ¿no? Es decir, disolvió de repente algún tipo de sustancia, ¿no? hasta pues hasta encontrar pues la disolución pues adecuada para poder provocar pues un tipo de reacción, ¿no? Que qué sé yo, ¿no? Y en la actualidad se utiliza pues este tipo de de teorías o este tipo de experimentos, digámoslo así, para poder pues hacer pues algún tipo de reacción, ¿no? Después también tenemos al señor William Beaumont, y gracias a sus experimentos sobre la digestión gástrica se desechó pues la idea de los alimentos que contenían un solo componente nutritivo, ¿no? Este señor hizo muchos experimentos, ¿sí? Demostró que los alimentos no solamente tienen un componente, sino tiene varios componentes, ¿no? Eso es lo que hizo este señor. En 1837 a 1842 se demostró que el acetaldehído era intermediario del alcohol y pues ácido acético, ¿no? Este señor demostró pues, dice que este acetaldehído era, es decir, podríamos decir como un componente más pues del alcohol y el ácido acético, ¿no? que producía pues durante la fermentación. ¿Sí? Entonces dividió, dice, aunque erróneamente, los alimentos en nitrogenados, la fibrina vegetal, albumina, caseína, carne, sangre, y no nitrogenados, grasa, carbohidratos y bebidas alcohólicas. Dice, perfeccionó los métodos de análisis cuantitativo y de las sustancias orgánicas por combustión. Bueno, seguramente pues tenemos también los métodos de estudio de la química de alimentos. Dice, el método a utilizar debe permitir utilizar pues los resultados derivados del examen de un alimento o de un sistema de modelo en la mejor comprensión de otros productos alimenticios. Este método consta de 4 componentes. Dice, el método a utilizar debe permitir utilizar, dice, los resultados derivados del examen de un alimento. ¿Qué quiere decir, no? Si yo tengo un alimento, ¿sí? Un alimento X, digamos un alimento procesado, ¿no? Y yo quiero pues hacer un análisis microbiológico. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero determinar o cuantificar qué cantidades de microorganismos están presentes en ese alimento, ¿no? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo voy a hacer un análisis microbiológico en un alimento, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero dice este método o un examen de alimento, dice, compone de 4 elementos, ¿sí? Ya. Compone de 4 elementos. ¿Sí? Uno de los otros dice de los 4 elementos. Uno es el atributo de calidad e inocuidad. ¿Sí? Los atributos de calidad e inocuidad. Los atributos de la calidad en un alimento pues lo va a determinar pues el sabor, pues, ¿no? El sabor, el olor, las características propias de un alimento. Y la inocuidad pues lo va a determinar pues la preparación, ¿no? La preparación, la elaboración, pero libre de
contaminación pues por microorganismos, ¿no? A eso es atributos de calidad e inocuidad, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Las reacciones químicas y bioquímicas, ¿no? Es decir, las reacciones químicas y bioquímicas, ¿no? Es decir, los cambios químicos o bioquímicos que pueda ocurrir en un alimento. En este caso, la reacción de Maillard, ¿no? Digamos, un ejemplo nomás, pues nosotros tenemos una carne fresca, ¿no? Nosotros vemos la carne fresca tal como es. Si nosotros lo vamos a llevar a cocción, lo vamos a freír, ¿qué es lo que va a pasar, pues, en esta carne, ¿no? Va a surgir bastantes cambios, ¿no? Va a cambiar, pues, del sabor que tenía, ¿no? Ahora va a ser un sabor, pues, más llamativo, va a cambiar su color, de repente va a ser un poco más oscuro cuando, como yo lo voy a freír, ¿no? Esas son las reacciones químicas y bioquímicas. En este caso pues serían las reacciones de Maillard, ¿no? Efectos de las reacciones químicas o bioquímicas se refiere pues a los efectos o a las consecuencias una vez que se ha producido pues una reacción química, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que se refiere, son las consecuencias de una reacción química y bioquímica. Análisis de las condiciones encontradas, ¿no? Es decir, cuando ya terminamos o se produce todos esos cambios, ¿no? Se va a llevar a un análisis, pues, a un análisis exhaustivo y pues se va a tomar en consideración, pues, las condiciones o qué es lo que ha producido ese cambio, ¿no? Un análisis, pues, meticuloso de esos cambios que pueda haber ocurrido por esas reacciones ya mencionadas, ¿no? Atributos de calidad e inocuidad, ¿sí? Inocuidad o seguridad, dice, significa que el momento de consumo del alimento esté libre de cualquier contaminante o microbiano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Se conoce como un término pues de inocuidad, ¿sí? Simplemente pues a un alimento que no tiene ningún tipo eh, de contaminación química o microbiana, es decir, que no tiene algún tipo de reacción química o que no tiene pues algún tipo de contaminante por microorganismos o carga microbianas. Ejemplo, dice, ¿no? En la industria cervecera, dice, la esterilidad comercial es la ausencia del Clostridium botulinum. ¿Eso qué quiere decir? Primeramente miraremos pues qué es esterilidad. Esterilidad es cuando se hace pues un tratamiento eh, por efectos de la temperatura, ¿sí? Por efectos de la temperatura yo voy a realizar pues o voy a eliminar la mayor carga microbiana posible. Un ejemplo de esto tendríamos pues de esta esterilización comercial podría ser un enlatado de conserva, un enlatado pues de los famosos Aconcaguas que ustedes conocen, ¿no? Bueno, eso es comercial obviamente, ¿no? Pero que ese Aconcagua tú lo consumes, ¿no? Lo consumes, ¿sí? Pero ¿cómo lo han hecho, ¿no? Es decir, cuando ya está el producto enlatado, sellado, ¿no? Lo van a llevar pues a un autoclave. El autoclave es un equipo en la cual pues la temperatura se va a elevar, ¿sí? Por encima de en este caso pues si es una esterilización comercial, a una temperatura de 121 grados centígrados, ¿sí? Puede oscilar entre unos 10 minutos, 10 a 15 minutos aproximadamente, ¿sí? ¿Con qué finalidad? A que este alimento pues dentro de la lata se elimine totalmente pues la carga microbiana que hay, ¿sí? Eso es eso, ¿sí? A eso se le conoce como esterilidad comercial. Luego tenemos, dice acá, los frutos secos y cereales, ausencias de aflatoxinas, dice. Tomar las medidas para prevenir el crecimiento de los mohos responsables con un máximo de retención de los atributos de calidad, ¿sí? Es decir, los frutos secos, por lo general, pues, los frutos secos se van a dar, pues, con respecto a la deshidratación, es decir, al
cambio pues al cambio o a la disminución del contenido de humedad en un alimento. En un alimento, por lo general se considera pues un alimento deshidratado cuando tiene un porcentaje de humedad por debajo de las por debajo de las del 16% en humedad. Las aflatoxinas son pues son producidas, dice, por presencia de concentraciones de hongos, dice, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿eso qué quiere decir, no? Es decir, eh, se tiene que tratar de eliminar, pues, todos los eh, componentes o desechos que genera pues los hongos, ¿no? Entonces por eso se dice pues que se tiene que considerar la ausencia de aflatoxinas, es decir, la eliminación de estos componentes que o son los desechos de los hongos, pues, ¿no? Porque esos desechos de los hongos pueden determinar pues pueden malograr, si se quiere decir, pues la, la característica del alimento, ya sea en sabor, flavor y otros componentes más. Bueno, jóvenes, esto sería pues la clase de hoy y agradezco por la eh, por su atención prestada y muchas gracias, jóvenes.